Buen lunes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Muy bien, ¿Cómo gracias. estás? Bien, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, Perfecto. sí, sí, te escuchamos perfectamente. Y bueno, hemos tenido un fin de semana lleno de información política porque fue la inscripción de los frentes electorales para las elecciones del 26 de octubre de este año. Y bueno, queríamos escuchar tu opinión, tu análisis al respecto y bueno, para debatir un poco tu punto de vista. Bueno, efectivamente se están conociendo las listas. Todavía falta conocer la conformación definitiva de las candidaturas. Eso le da una semana más a la rosca política para terminar de definir, digamos, quiénes van a ser los cabezas de lista y quiénes van a acompañar en los puestos expectables para entrar. Al mismo tiempo, estamos a menos de un mes de la elección de provincia de Buenos Aires, que es un test importante porque es la gran elección previa a la elección del 26 de octubre. Ha habido un montón de distritos que este año ya han tenido elecciones, pero ninguno del peso de la provincia de Buenos Aires, no solo por su importancia política en términos de vidriera, sino porque además es un distrito donde vota el 37% del padrón a nivel país. Ahí ya están cerradas las listas, digamos, de candidatos para las elecciones legislativas del 7 de septiembre, pero al igual que en los demás, hay todavía unos días más, una semanita casi, para terminar de definir los listados de candidatos que se van a terminar de conocer el domingo 17 de agosto a las 24 horas, que además coincide con prácticamente un fin de largo, porque el viernes es un feriado turístico puente, no laborable, digamos, así que supone que algunas personas se van a tomar ese fin de como fin de largo. Vamos a ver cómo terminan conformadas las listas. En general, en lo que es provincia de Córdoba, las tendencias están indicando mucha fragmentación. Un peronismo que venía tradicionalmente fragmentado en dos listas, la lista cordobesista y la lista kirchnerista. En esta oportunidad podría haberse fragmentado hasta en tres listas, habida cuenta de que Natalia de la Sota, hija del ex gobernador José Manuel de la Sota, ha inscrito su lista y se presentaría por su propia cuenta como candidata por fuera del cordobesismo. Recordemos que en la elección anterior ella consigue la banca como integrante de la lista cordobesista. Si efectivamente se confirma su candidatura y no hay posibilidad de confluir en una lista integrada ni con el kirchnerismo ni con el cordobesismo, tendremos tres listas de sello de cuño peronista y habría que, por supuesto, ver cómo termina conformada la lista opositora, porque había cuenta de la inscripción del sello de la lista 3 con Ramón Mestre. De Loreo ha quedado como en una especie de limbo, no se sabe si va a confluir con la Libertad Avanza va a llegar a un candidato propio, y eso también es decisivo para terminar de ver cómo queda la grilla de partido, obviamente, porque estamos hablando de las fuerzas que estarían disputándose la primacía para la elección de octubre, ¿no? Norman, recién nombrabas a Buenos Aires porque, bueno, es el primer compromiso electoral. En el que ellos desdoblaron la elección, van primero el 7 de septiembre. ¿Se sigue manteniendo la situación de empate técnico que habías hablado la última vez que salimos en T de Ceilán? Efectivamente, en las últimas encuestas que se han conocido de provincia de Buenos Aires, la situación se mantiene en un panorama de paridad. La última encuesta que se dio a conocer, hay dos, una de la consultora Trends y la otra de consultora Producción. Son encuestas que es interesante citar porque las dos ya toman no solamente fines de julio, sino que toman parte del mes de agosto en curso. La consultora Trends midió entre el 25 de julio y el 2 de agosto, con una encuesta online de 1.250 casos en toda la provincia de Buenos Aires, en las ocho, digamos, representativas de las ocho secciones. Ellos proyectaron ahí en su informe Fuerza Patria un 43,2%, la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO un 40,6%. Estamos hablando de una ventaja de 2,6 puntos porcentuales a favor de Fuerza Patria, pero como es una ventaja que está en el orden de menos de 3 puntos,
técnicamente se trata de lo que decimos los consultores, un empate técnico. No podríamos afirmar que va adelante Fuerza Patria, sino que es un empate técnico, si bien nominalmente hay dos puntos y medio de distancia a favor del peronismo unificado. En esa encuesta somos, que esta confluencia entre algunos peronistas no car, radicales y otros dirigentes, mide 3,7, casi 4 puntos. La izquierda está midiendo 4,1 puntos, o sea que también esas dos fuerzas están en empate técnico, somos y la izquierda. Y por otro lado tenés un 5% que no votaría y casi un 4% indecisos. Proyección que midió entre el 24 de julio y el 5 de agosto dio un resultado muy parecido. Ellos tienen a Fuerza Patria con 38%, le da más bajo que en la otra encuesta, pero también tiene más bajo al área. La Libertad Avanza más el PRO tiene una 38,1, 37,3. Ahí tenemos una ventaja de menos de un punto para el peronismo. Y nuevamente un empate técnico, si vos tenés en cuenta el error muestral. En este estudio lo tienen un poquito más alto, somos. Lo tienen en 6,1 contra casi 4 puntos que estaban en el otro estudio. Y de izquierda, que en la otra encuesta medía 4,1, acá mide 3. Pero, digamos, con los matices no hay mayor diferencia. En este estudio un 4% de voto en blanco y un 8,5% indeciso. O sea que la principal diferencia entre los dos estudios es que este segundo de proyección tiene mucho más indecisos, tiene más del doble de indecisos que del otro estudio. Si tomamos las últimas 10 encuestas publicadas en Provincia de Buenos Aires, nuevamente resultado de empate técnico. La Libertad Avanza más el PRO 41,2 y Fuerza Patria 40,3. Estamos hablando de menos de un punto entre dos a Fuerza, con lo cual sigue siendo un empate. Una cosa que quería Mismo, preguntar yo, porque que es un tema que creo que es crucial en estas elecciones, que es la apatía, o sea, la gente que no va a votar, y había ciertas teorías de que desde que el gobierno se está propiciando eso, que se está propiciando tirando críticas a todos, incluso a propios y extraños, para lograr una apatía en la gente y de esa forma dar lugar a otro tipo de políticas más antidemocráticos que van por esto de la prepotencia del Ejecutivo y que una falta de respaldo a la política y a la democracia en general como que le daría un impulso a esa forma de gobierno más tirando al autoritario. No sé qué te parece a vos. bueno, es una de las hipótesis. De hecho, en Cava hubo poca concurrencia y eso relativamente benefició al candidato libertario Adorni. Pero ahora en Provincia de Buenos Aires están habiendo algunos desplazamientos interesantes, porque el otro día Adorni estuvo en un acto político y de hecho su discurso fue en sentido contrario. Él dijo que la gente tiene que ir a votar porque si no va a votar va a ganar el oficialismo provincial, que en este caso es el peronismo, ¿no? Ujú. Yo no tengo una posición tomada al respecto, claramente voy a tener un promedio de indecisos que está en el orden de los 7 puntos, pero no está muy claro, digamos, la cantidad de abstención que va a haber. Vos tenés que tener en cuenta que en cualquier elección normal, entre comillas, tenés una abstención técnica del 30%, o sea, un 30% que no va a votar nunca. O sea que para que la abstención fuera un fenómeno en esta elección de Provincia de Buenos Aires, la abstención debería estar muy por encima del 30, deberíamos estar hablando de una abstención del 40 o del 50. Eso a priori es muy difícil de pronosticar, todavía falta un mes de campaña, digamos. Es difícil saber si efectivamente puede haber un nivel de abstención así de marcado, eh, porque insisto, digamos, faltando todavía un mes de campaña, por ahí la cantidad de gente que hoy no está involucrada o no está interesada en ir a votar no es la misma que se termina viendo en la última semana, que es la semana decisiva, ¿no? En esta encuesta de proyección que estaba citando yo, ellos no han medido el nivel de interés. No hay una pregunta que diga cuánta gente iría a votar o no. Che, ¿vas a ir a votar o no? Claro, voy a abrir ahora el informe Trends, que es anterior, a ver si ellos lo preguntaban, si estaba medida esta variable. Bueno, ellos sí lo midieron. En la encuesta de Trends, ellos preguntaron: ¿usted está interesado en ir a votar en la elección legislativa de septiembre en Provincia de Buenos Aires? El 57 dijo muy interesado, o sea que podríamos decir que eso te da el piso de la gente que iba a votar, un 57. Es Después muy tenés un bueno. 20
un 20 que dice que está algo interesado, o sea, un 57 más un 20, tener un 77, te estaría dando un potencial electoral del 80%. A mí me parece muy alto, sería muy raro que vaya al 80%, estaría Cierto, ¿no? Sí, sí. contradiciendo lo que ha sucedido en todas las elecciones de este año, pero de todas formas, si te quedas con un piso del 57-60, sería algo previsible. Y ponerle que dentro de ese 20% que te dicen interesado, en realidad te tengas que quedar con la mitad, estarías hablando de una concurrencia en el orden de los 65 puntos, 70 puntos, que sería una elección razonablemente buena en concurrencia. De todos modos, esta encuesta de Trends, insisto, se hizo entre el 25 de julio y el 2 de agosto, o sea, un mes y largo y medio casi de la elección. Con lo cual yo diría que lo decisivo van a ser aquel tramo de los últimos 10 días, ¿no? En cuanto termina mostrando el nivel de interés de ir a votar. Norman, y ahora yendo a Córdoba, que ya tenemos los frentes electorales, si bien todavía no tenemos las candidaturas, aunque hay algunas que son bastante obvias. ¿Cómo repercutió en los sondeos el conocimiento ya de la conformación de Defendamos Córdoba con en la cabeza de Natalia de la Sota, digamos, como nueva propuesta electoral? Bueno, hasta hace unos días, en general, el panorama, si vos tomabas las últimas 10 encuestas en provincia de Córdoba, te estaba dando un panorama en el cual el kirchnerismo, Fuerza Patria, Unión por la Patria, rondaba los 10 puntos, Libertad Avanza estaba en torno a los 30, 35 puntos en las mejores encuestas, el PRO estaba en torno a los 8 puntos, el peronismo no estaba en los 25 puntos, y en las encuestas en las que aparecía la figura de Natalia de la Perdona, Sota, ¿cuánto dijiste el anterior, el peronismo no K? el peronismo no o sea, el cordobesismo en el orden de los 25 puntos. 25. Y en el caso, en los escenarios donde aparecía Natalia de la Sota, ella proyectaba un voto interesante, 7, 8, 10 puntos. En el caso de que fuera una candidatura unificada del kirchnerismo con Natalia de la Sota, rondaban los 14, 15 puntos, que si vos lo pensás, la mejor elección del kirchnerismo en su momento fuera la elección de gobernador del 2015 con Eduardo Castelo, lo que sacaron con Carolina Escoto en el 2013, unos 14, 13 puntos. Pero obviamente ahora el escenario cambia porque vos tenés una fractura en el radicalismo, o no está confirmado cuál va a ser el lugar de Loredo, y en principio Ramón Mestre iría con la lista radical puro, lista 3. Y ahí tenemos pocas encuestas que tomaron de referencia. En rigor apareció una sola, que apareció este fin de semana, que le hizo la consultora Circuitos. Insisto, no podemos tomarla como una pintura definitiva, porque hasta que no sepamos los candidatos, por ahí depender de una sola encuesta es arriesgado, pero bueno, lo vamos a citar porque los datos son pertinentes y lo más actualizado que tenemos. Consultora Circuitos midió entre el 5 y el 8 de agosto, o sea que una encuesta bien nuevita, jugaron con las posibilidades de candidaturas y ellos midieron este escenario. Agustín Laje y Rodrigo de Loredo por la Libertad Avanza, o sea, un candidato libertario puro como Laje, secundado por un radical con peluca, podríamos decir, un radical libertario como de Loredo. En ese caso, esa fórmula, según esta encuesta de Circuitos, podría medir 34,3% de intención de voto. Juan Schiaretti como potencial lista de Hacemos por Córdoba o Provincias Unidas, hay que ver cuál es el sello definitivo con el que se inscribe el frente, 20,4 puntos. Natalia de la Sota con Defendemos por Córdoba, 17,6, casi 18 puntos. Pablo Carro por Fuerza Patria, 4,8, o sea, en el orden de los 5 puntos. Ramón Mestre con una lista radical, 2,8 puntos, y a Oscar Agos Carrillo por PRO con 2,2 puntos. En este estudio, Liliana Olivero de Gente de Izquierda está en 5 puntos. O sea que, sintetizando, tenés un primer lugar para Libertad Avanza en el orden de los 33, 34 puntos. Un segundo lugar peleado entre Schiaretti y Natalia La Sota, con Schiaretti un poquito por arriba de los 20 y Natalia en el orden de los 18 puntos. Después tenés un empate técnico entre el kirchnerismo puro de Pablo Carro con Fuerza Patria en el orden de los 5 puntos y de izquierda 5 puntos también. Y después tenés un último pelotón donde el pro puro, digamos, no integrado a la Libertad Avanza, sino representado en este caso por Oscar Carreño, que es alguien que está abiertamente enfrentado con Macri, 2,2 puntos, y Ramón Mestre en el orden de los 3 puntos. O sea, que tenés un primer pelotón de los 30, un segundo pelotón de los 20, un tercer pelotón en torno a los 5 y un cuarto pelotón en el orden de los 2 o 3.
en esta encuesta tenés un 4,4 que te dice que no votaría ninguno. Serían los votantes enojados, hay que ver si el día de la elección van a votar o votan en blanco, o se quedan en su casa y son abstencionistas. Y tenés un nivel de indeciso de 8%, que es un nivel que si bien no es muy alto, es lo suficientemente significativo como para dejarte una elección disputada, ¿no? Por lo menos por el segundo lugar. Claro, se ve que en principio sería como una elección de 3/3. Hay que ver cómo evoluciona acercándose a la fecha electoral, si se mantienen las otras fuerzas menores en esos números, o si las principales fuerzas terminan absorbiendo ese voto. Sí, yo diría que hay un tercio consolidado que es el libertario. Y digo que es consolidado porque Milei en el 2023 en Córdoba, en la PASO y en la primera vuelta, sacó entre 30 y 35 puntos, que es lo que está sacando en este escenario que te plantea Claro. circuito la fuerza liderada por Laje. Yo creo que ese 34%, vamos a decir, puede caer de acá al 26 de octubre, y estamos hablando de acá a 2 meses, casi 3 meses. Puede caer, pero debería haber un cimbronazo muy fuerte desde el punto de vista político-económico, ¿no? Para que eso se desplome. Es difícil porque yo diría que un núcleo duro del 30. Ponele que del 34 a 35 te baje el 30. A mí me sorprendería que saque menos del 30. Si saca menos del 30, va a ser indicio de una crisis seria. Después tenés el cordobacismo. Teniendo en cuenta que Córdoba fue un bastión, sigue siendo un bastión importante para estas políticas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Después tenés el cordobesismo que vos decís, a ver, si Schiaretti arranca con 20, casi 20 y medio, según esta encuesta, tranquilamente la campaña lo puede instalar un poco por arriba, en orden de los 20, 25 puntos, digo, como tendencia, ¿no? Y si Natalia está arrancando con 17, 18 puntos, también tiene potencial de crecer, pero yo digo difícilmente para llegar al 30%, sería casi duplicar los votos que tiene. Si hay una parte del electorado compartido con el kirchnerismo, y bueno, también la posibilidad de crecimiento de la sota depende de la fuerza del kirchnerismo. Si el kirchnerismo sostiene estos 5 puntos, también frena el crecimiento de Natalia. O sea que ahí, si Fuerza por la Patria mejora su elección, probablemente le esté sacando algunos votos a Natalia de la Sota también y viceversa. O sea que ahí hay como una relación de suma cero. No la veo a Natalia de la Sota sacándole muchos votos a la Fuerza Libertaria. Son como electorados que no tienen muchos electores compartidos. Y sí puede ser que acá de nuevo entra en hipótesis, si Mestre con la lista radical creciera de estos 3 puntos que tiene a un potencial más cerca de 5, lo mismo Carreño, de los 2 puntos pasar a 3 o 4, ahí sí podrían sacarle algunos votitos a la Libertad Avanza, ¿no? Pero digamos, en principio son fuerzas que están en el fondo del pelotón. Y la izquierda está sacando sus 5 puntos, que yo diría que los votos históricos de la izquierda, digamos, no es una mala elección si Liliana Olivero o quien sea el candidato por la izquierda saca 5 puntos, pero al mismo tiempo no es una elección descollante tampoco, digamos, sería una elección dentro de las buenas elecciones razonables que la izquierda ha hecho sin brillar demasiado, ¿no? Sí, la izquierda tiene esa característica. Están siempre presentes, pero más o menos el núcleo de votantes es el mismo y puede absorber la gente que está totalmente decepcionada de todas las políticas, termina dando una última decisión, como última bala ahí a un voto a la izquierda. Sí, coincido con vos, un voto que tiene un componente ideológico y por otro lado un componente también de escepticismo de las otras fuerzas. En esta encuesta el circuito está en el 5%. Si yo me voy a la serie de las encuestas anteriores, de las últimas 10, estaba más en el torno de los 3 puntos, o sea que si de los 3 pasa a los 5, sería una buena progresión. De todos modos, insisto, estamos hablando de elección de gobernador de Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, está más cerca, mientras que la elección de Córdoba todavía está más lejos. En la elección de Provincia de Buenos Aires, la izquierda está dando, digamos... Y en general vos ves que la elección de Buenos Aires podría condicionar después la elección en Córdoba. Por ejemplo, un mal resultado, un buen resultado de la Libertad Avanza después podría condicionar acá la elección en Córdoba.
Yo lo veo difícil porque Córdoba es muy antikirchnerista, o sea que el resultado que haya en provincia de Buenos Aires, no creo que derrame demasiado en Córdoba, pero sí podría ser importante a nivel nacional, sobre todo si la Libertad Avanza pierde la elección, ¿no? Claro, sí, sí. Provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, gana Fuerza Patria, y va a ser un golpe importante para el gobierno de Milei, y probablemente Milei, si pierde esa elección, trate de usar esa derrota a su favor, agitando de nuevo el temor al kirchnerismo. Vieron que el kirchnerismo está vivo, vieron que el kirchnerismo, y bueno, hay que enterrar al kirchnerismo definitivamente, no le pudimos ganar a Provincia de Buenos Aires, pero hay que ganar en el resto del país. Me imagino yo una reacción de ese tipo si el resultado del 7 de septiembre fuera desfavorable para el presidente, ¿no? Norman, te agradecemos mucho tu contacto con TED Ceilán. Y bueno, cuando nos estemos comunicando nuevamente ya vamos a tener el conocimiento de las listas, porque bueno, el domingo que viene ya se anotan los candidatos y ahí bueno, vamos a tener mucho más temas para analizar y para opinar, ¿no es cierto? Efectivamente, 17 de agosto a las 24 horas, el domingo que viene, ya es el cierre para inscribir los candidatos, así que se va a acabar el suspenso y vamos a tener el nombre en las cabezas de lista y de sus acompañantes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Norman, por tu análisis y por tu aporte.